Hora de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Lunes 31 de enero del año 2022. Ayer comenté con usted un libro de reciente aparición, que aquí lo tengo, La tragedia del desabasto, de la auditoría del doctor Javier Tello, que él, junto con la doctora Lorian Jiménez, se han distinguido por estar denunciando y demostrando, en el caso de ella, el pésimo y casi criminal manejo de la pandemia y del Programa Nacional de Vacunación, y en el segundo, en el caso del doctor Javier Tello, la manera también casi criminal como han enfrentado o han hablado del problema que él llama correctamente la tragedia del desabasto. En ambos casos se culpa a los dos López, a López Obrador, el bulto López Obrador, y al doctor López-Gatell. Algunos le llaman el médico asesino, otros le llaman de múltiples formas. Sin embargo, una de las cosas que me han sorprendido después de terminar este libro, que me ha impactado tremendamente y que así como lo hice ayer, hoy lo vuelvo a hacer, cómprelo y léalo, por favor. En verdad, si quiere usted entender lo que ha sido y es y será este gobierno en lo que le falte, hay que leer este libro y el que primeramente hará unos meses escribió la doctora Lorian. Con esos dos libros usted tendrá un panorama claro de la forma como este gobierno, y en el caso específico del bulto y de López-Gatell, pero también con algún grupo numeroso, del cual voy a hablar enseguida, han manejado el Programa Nacional de Vacunación y el programa del desabasto de medicamentos y también de productos que se requieren en las instituciones de salud, desde algodones, catéteres, inyecciones, stents, etcétera, etcétera. Entro en materia, pues. Tradicionalmente tendemos a circunscribir como responsables o adjudicarles la responsabilidad total de lo que enfrenta un país o los gobernados de un país al gobernante y a uno o dos funcionarios. En este caso, hemos hecho eso también. En lo que se refiere al manejo de la pandemia y al desabasto, está el presidente, está López-Gatell, está el director del INSABI, que creo que es un antropólogo, y por allá uno y otro, pero no hablamos más de 4 o 5 personas. Y algunos a veces incluyen a esta persona que ya se murió desde hace 3 días y no le han avisado, el doctor Alcocer, que dice que es secretario de salud. Sin embargo, tengo una posición diferente, la cual he manifestado en otros temas, en otros aspectos de la gobernación, y hoy quiero aplicarlo a estos dos aspectos que tienen que ver con la salud pública, el manejo de la pandemia y el desabasto. Una de las cosas que también me sorprendió y que me dolió tremendamente de este libro del doctor Tello es que hay un ejército de funcionarios o de empleados en el ISSSTE, en el IMSS, en el INSABI, en las instalaciones médicas, sean sanatorios, hospitales, jefes de farmacia, etc., en las instituciones públicas de salud, que tratan con un desprecio inconcebible a los derechohabientes. Es inconcebible cómo, cuando llega una madre o un padre de familia, o ambos, o alguna dama, una mujer
ya mayor, con un gravísimo problema de un cáncer, por ejemplo, y es tratada, como coloquialmente se dice, con la punta del pie. Pues no hay, hágale como quiera. Cuando acuden de ahí a la instancia superior, el subdirector médico en una instalación hospitalaria o el director del hospital, rara vez se encuentran con alguien que entiende la desgracia que están enfrentando. Burócratas ensoberbecidos, personas que han perdido toda sensibilidad humana y en aras de conservar el puesto o de no contradecir una política de este gobierno a todas luces inhumana y que raya en lo criminal, esos burócratas se ponen del lado del que no tiene la razón, en este caso todo el aparato burocrático del área de salud, y desprecian, corren, insultan, ofenden y sobre todo amenazan a aquellos pacientes o a los padres, a los familiares de algunos pacientes. Ha llegado la burocracia mexicana, al menos ese sector que menciono, a un nivel de insensibilidad y de miseria humana que estoy ingratamente sorprendido. Jamás imaginé que ante la desgracia que enfrentan miles y miles de mexicanos por la situación de sus hijos y en algunos casos la de ellos mismos, recibirían un trato tan despectivo, grosero y abusivo de parte de estos empleados, en algunos casos de quinta, el responsable de una farmacia o el ayudante del responsable de una farmacia. Pues no hay, y hazle como quieras. Y por otro lado llega incluso el representante sindical a amenazar a una paciente y decir, cuidado, cuidado porque peligra no solo tu salud, sino también tu trabajo, tu plaza. A ese grado de deshumanización, de falta de empatía con quienes deberían ser el centro de la atención y de la labor del servicio público de salud. Una de las cosas que han olvidado o que quizá les importe un comino, tanto al bulto como a López-Gatell y a ese ejército de la burocracia encumbrada en las instituciones de salud pública, han olvidado, si es que alguna vez lo supieron, que el centro de ese gran aparato del Estado mexicano es el paciente, es el enfermo, son los familiares que están luchando desesperadamente por un tratamiento de quimioterapias, por este o aquel medicamento oncológico. Es sorprendente, dice uno, ¿cómo puede ser que esta gente trate así a mexicanos como ellos? Que toda su esperanza está afincada en una institución hospitalaria o una institución médica del Estado mexicano. ¿A qué se debe eso? Y esto tiene, vamos a decir, su correspondencia al desprecio que tienen por ese cliente que sería el elector, el ciudadano, sus familiares, cuando van a plantear que los apoyen por una necesidad en materia educativa, en cuestión de una pensión, del trámite por aquí y por allá. Y esto me lleva a plantearle a usted también esta situación que se ha generado con algunos ingenuos que le llaman al bulto un genio de la comunicación. Es que él es un genio de la comunicación y que por acá y por allá. No, señores, no se equivoquen. No es que sea un genio de la comunicación. Ese individuo es un perverso que lo único que hace es partir de lo que considera un hecho inobjetable. Todos los mexicanos son retrasados mentales. Y las mentiras, las tonterías y estupideces que diga en lo político, en lo que se refiere a la pandemia o a los servicios de salud que brinda el Estado mexicano,
Él piensa que los beneficiarios, sus familiares y los mexicanos todos somos un atajo de retrasados mentales. No es que sea un genio de la comunicación. Así como hay millones de babiantes electores que siguen votando y apoyando a esos funcionarios y a los candidatos de Morena, así hay directores de un hospital, subdirectores médicos, administrativos, jefes de la farmacia, etcétera, que también se prestan o son cómplices en ese trato y en esa política casi criminal de quienes deberían tener al paciente como el centro de sus preocupaciones en materia de salud pública. La verdad es que este libro del doctor Javier Tello, así como me impactó en su momento de la doctora Laurie Ann, la verdad es que me impactó de una profundidad que no tenía yo idea que al empezar a leerlo iba a sentir. Hay momentos en que se le parte uno el corazón cuando está la descripción de una madre, de alguien que tiene que hacer un esfuerzo para llevar a su hijito, a su hijita, 4 horas de camino, rentando alguna camioneta o algo para llegar al siguiente lugar, a la siguiente ciudad, donde va con la esperanza de encontrar el tratamiento completo de quimioterapias o el tratamiento completo en materia de este o aquel medicamento, y la respuesta es no hay y quién sabe cuándo va a haber. ¿Cómo podemos ser tan fríos, tan crueles, tan miserables con esa gente cuya única esperanza es el servicio público de salud? Y no solo tratan así a quienes supuestamente son beneficiarios del INSABI, que es un completo desastre. Acabaron con el seguro popular sin haber tenido una estructura sustituta, eficiente, al menos en el nivel que lo hacía el seguro popular. En el caso de los beneficiarios derechohabientes y sus beneficiarios del ISSSTE o del Seguro Social, todavía es peor, porque ellos pagan, con sus cuotas manejan esas instituciones. Por eso termino esta mañanera para comenzar la semana pidiéndoles otra vez que adquieran este libro. No echen esa petición en saco roto. Cómprenlo y léanlo, que lo lean sus familiares para que más y más mexicanos se enteren de lo miserables, de lo ruines, de lo casi criminales que son un grupo numeroso de funcionarios de alto o medio o bajo nivel en el trato que le brindan a quienes deberían ser el centro de su labor, el paciente, y es al primero que desprecian, amenazan y le niegan una palabra de aliento siquiera. Muchas gracias y lo espero mañana martes en otra de estas mañaneras. Gracias.